Buenas tardes, ingeniero José Luis Alvites Arenas, soy el alumno Aaron Quispe, código 16-2021-16. En este caso voy a hablar sobre los materiales de construcción y confort térmico. Los materiales de construcción de vivienda. La elección de los materiales de construcción depende esencialmente de su idoneidad, su disponibilidad local y la cantidad de dinero que se está dispuesto a invertir. Vamos a hacer un análisis de los materiales más usados en la construcción: materiales pétreos, cerámicos, aglomerados, metálicos, vidrios, etc. Clasificación y tipo de materiales de construcción. Materiales pétreos son las piedras y las rocas naturales y sus derivados. Los más usados en la construcción: la roca caliza, el mármol, el granito, la pizarra y los áridos, piedras de diferentes tamaños. Cerámicos y vidrios proceden de materias primas arcillosas que se someten a un proceso de cocción en un horno a altas temperaturas. Los más usados en construcción son las baldosas, azulejos, ladrillos refractarios, losas sanitarias, vidrios, lana de vidrio, ladrillos, bovedillas y tejas. El vidrio: mezcla de silicio, arena con potasa o sosa y pequeñas cantidades de otras bases, y a la cual pueden darse distintas coloraciones mediante la adición de óxidos metálicos. Materiales aglutinantes. Al mezclarse con agua sufren transformaciones químicas. Se utiliza para unir otros materiales. El yeso y el cemento son los más utilizados. Materiales compuestos. Formado por la mezcla de diferentes materiales con diferentes propiedades. Los más usados son el mortero, el hormigón impreso y las mezclas asfálticas. El mortero es una mezcla de arena, cemento y agua. El hormigón es una mezcla de cemento, piedra de diferentes tamaños, áridos y agua. Sobre el hormigón impreso, materiales metálicos se obtienen a partir de minerales de metal. Hay dos tipos de ferrosos, que contienen hierro, y los materiales no ferrosos, que lógicamente no tienen ningún porcentaje de hierro en su composición. Los ferrosos más usados son el acero, la fundición, y los no ferrosos, el cobre y el aluminio. Aquí tienen una presentación sobre los materiales, los metales. Materiales cerámicos se obtienen moldeando arcilla y sometiéndolas después a un proceso de cocción a altas temperaturas. Para saber más, visita los materiales cerámicos. Ahí podemos apreciar los diferentes tipos de materiales, como es usado en los muros de ladrillo. Materiales plásticos. Hoy en día se usa mucho en construcción por sus propiedades y su coste reducido. Son materiales orgánicos formados por polímeros macromoleculares, constituidos por largas cadenas de átomos que contienen fundamentalmente carbono. Entre ellos tenemos el PVC, poliestireno, melamina, poliuretano, etc. Propiedades de los materiales de construcción. La densidad. En general, los materiales de construcción son
densidad media, resisten a la compresión. Los petrios y cerámicos son muy resistentes a la compresión. Resistencia a la tracción nos indica la fuerza máxima de tracción que puede soportar un material. Otras propiedades duros, frágiles, resistencia a la corrosión y económicas. Principales materiales de construcción. ¿Cuáles son los materiales de construcción esenciales para hacer una casa o proyecto? Algunos son económicos, otros son particularmente efectivos, mientras que también pueden lograr encontrar excelentes relaciones calidad-precio, respetando un presupuesto predefinido. Ahí podemos ver los más usados, que es el ladrillo, un material de construcción tradicional. Es fácil de montar con mortero adhesivo y una técnica muy dominada en su uso. Su resistencia a las llamas de la humedad es buena argumento a su favor, al igual que su poder aislante y su capacidad para regular bien la temperatura. La madera. La madera es uno de los materiales de construcción más codiciados, porque una casa con madera impone de inmediato un estilo muy auténtico, que no pasa de moda año tras año, con una buena capacidad aislante natural y presentando como material ecológico. El bloque de cemento de hormigón. La diferencia entre el bloque de cemento y el hormigón está en algunos de los materiales utilizados en su construcción. El bloque de cemento se construye con agregados de cenizas o cenizas de carbón. En cambio, el bloque de hormigón usa agregados de piedra o de arena fina triturada. El hormigón impreso. Ya hemos mencionado que el hormigón se utiliza sobre todo en construcción, pero también se utiliza para hacer pavimentos, suelos, como aceras. El hormigón prefabricado. Sueñas con un hogar de forma de kit, entregado rápidamente, en el que podrá pasar rápidamente en la distribución de la cocina, los dormitorios y el baño. Las soluciones de hormigón prefabricado están ganando popularidad gradualmente, ya que los fabricantes ofrecen cada vez más posibilidades, con una alta calidad constante en el producto terminado, en particular gracias a controles de fábrica muy estrictos. El confort térmico. El confort térmico es la sensación que expresa la satisfacción de los usuarios de los edificios en el ámbito térmico. Por lo tanto, es subjetivo y depende de los diversos factores. Una de las funciones principales de los edificios es proveer ambientes interiores que son térmicamente confortables, entender las necesidades del ser humano y las condiciones básicas que define el confort. Es indispensable para el diseño de edificios que satisfacen los usuarios con un mínimo de equipamiento mecánico. Confort térmico. El confort térmico es la sensación que expresa satisfacción de los usuarios de los edificios con el ambiente térmico. Por lo tanto, es subjetivo y depende de diversos factores. El cuerpo humano quema alimentos y genera calor residual, similar a cualquier máquina. Factores.
La producción de calor del cuerpo depende principalmente del nivel de actividad de la persona. Para la disipación de calor, estos factores son críticos. Factores ambientales: temperatura del aire, humedad relativa del aire, movimiento del aire, temperatura media radiante, factores personales, vestimenta de la persona. Temperatura del aire. La temperatura del aire determina cuánto calor el cuerpo pierde hacia el aire, principalmente por convección. Humedad relativa del aire. La evaporación de humedad de la piel es principalmente una función de la humedad del aire. El aire seco absorbe la humedad y enfría el cuerpo efectivamente. Favorable para la salud humana es una humedad relativa del aire entre el 30 o 40% como mínimo y 60-70% como máximo. Movimiento del aire. El movimiento del aire influye fuertemente en la pérdida del calor del cuerpo por convección y por evaporación. En general son agradables y deseables los movimientos entre el 0,1 y el 0,2 metros por segundo. Cuando los movimientos de aire enfrían el cuerpo humano más allá de lo deseado, se habla de corrientes. Temperatura radiante media. La temperatura radiante media representa el calor emitido en forma de radiación por los elementos de entorno y se compone de las temperaturas superficiales ponderadas de todos los cerramientos. Temperatura operativa. La temperatura operativa es útil para la evaluación del confort térmico, gracias a que de manera más fidedigna representa la temperatura sentida por una persona en un ambiente interior. Es de manera significada el valor medio entre la temperatura del aire y la temperatura radiante media. Para el invierno se recomienda entre 20 y 22 grados centígrados, mientras en verano se considera aceptable entre 25 y 27 grados centígrados. En invierno se aceptan valores más bajos para los dormitorios, las cocinas y los pasillos, y se exige valor más alto para los cuartos de baño y los dormitorios de personas enfermas. Habitabilidad. El concepto de confort térmico va mucho más allá de la habitabilidad de los edificios. Como condición fundamental, se puede establecer que los recintos habitables no tengan moho. La temperatura de los recintos es una función de la temperatura y humedad relativa para el confort térmico. Eficiencia energética. El confort térmico también está vinculado con la eficiencia energética. La humedad del aire no solo es esencial para el confort, también influye directamente a la eficiencia térmica de un edificio. El aire húmedo es más difícil de calentar que el aire seco. Materiales de construcción húmedos tienen un efecto aislante drásticamente reducido. Consecuentemente, es conveniente limitar la humedad del aire en estación fría a un máximo de 50 a 60%. Confort hidrotérmico. Es evidente que la humedad es tan importante para el comportamiento de edificios como las propiedades de temperatura. La orientación es importante. Lo recomendable es ubicar la vivienda para que los elementos que producen calor
Miren hacia el norte. Esta es la ubicación más deseable, pero no siempre podemos disponer de terrenos libres que tengan estas posibilidades. Es frecuente que los pocos espacios disponibles estén muy pregados al de los vecinos o ubicados en zonas de riesgo, o sean muy pequeños, por lo que a familias se ven obligados a ganarle espacios en el cerro. Es así que frecuentemente se deben hacer muros de defensa y otros trabajos adicionales para darle seguridad al espacio. Podemos ver un modelo de carta bioclimática. Por ejemplo, ahí en la carta se distinguen nuevas zonas de intersecciones. Zona de confort térmico, zona de ventilación, zona de refrescamiento evaporativo, zona de masa de refrescamiento, zona de aire acondicionado, zona de humidificación, masa térmica aislada para la calefacción, zona de calentamiento solar pasivo, zona de calefacción artificial. Ahí podemos ver algunos ejemplos. Y ahí, eso es todo. Gracias.